שירנו הבוקע לשמיים, שובי שובי, שובי שובי. Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a ubicarnos en el Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, por ahí de los años 41, 42, 43 después de Cristo. Como saben, el Imperio Romano ya se había separado, de hecho ya había caído la parte occidental, la parte que le correspondía a Roma, pero del otro lado del Mediterráneo quedaba el Imperio Romano de Oriente, o que ahora, a partir de ahora llamaremos Imperio Bizantino, y gobernaba esta parte del Imperio Romano Justiniano, un emperador que estaba empeñado en recuperar la grandeza y quería reconquistar todos los territorios alrededor del Mediterráneo. Entonces, bueno, estamos en estos años cuando una epidemia azotó al mundo y pues obviamente tenemos registros del Imperio Bizantino, aunque seguramente afectó otras regiones de África y de Asia, pero pues no se tienen los escritos que sí tenemos de los bizantinos. Esta epidemia o esta plaga que surgió, como les decía, se originó entre el 541 al 543 y se fue dando en varios ciclos, es decir, hubo rebrotes, ¿no? Periódicos. El primero, que fue en época de Justiniano, fue entre el año 541 al 547. Más adelante, del 558 al 561, y Justiniano todavía era emperador del Imperio Bizantino. Y todavía en los años 594 al 597 se dio un tercer brote muy fuerte que también afectó al Imperio Bizantino, solo que ya Justiniano había fallecido y ahora Mauricio, ¿no? Entonces, por eso a esta plaga se le llama la plaga de Justiniano. Digo, no es que él tuviera la culpa, sino que era el emperador cuando ocurrió esta plaga. A diferencia de la otra epidemia de la que habíamos hablado, la epidemia o la pandemia antonina, la plaga antonina, que aparentemente fue provocada por la viruela, esta nueva epidemia se cree que fue de peste bubónica, ¿sí? Y los científicos tienen elementos que sugieren que esta misma plaga bubónica estuvo relacionada o está relacionada con la que afectó a Europa durante la Edad Media, la famosa peste negra, ¿no? Se cree que es la primera vez que surgía esta enfermedad, ¿no? Entre los humanos, por eso fue tan violenta. Hay dos teorías. Unos dicen que esta epidemia, la plaga de Justiniano, surgió en algún lugar de África y de ahí se trasladó al Alto Egipto para el Imperio Bizantino, porque al final de cuentas comerciaban, ¿no?, con todo el Mediterráneo, y había puntos en África y también puntos en Asia que también llevaban productos que finalmente llegaban al Mediterráneo y al Imperio Bizantino. Hay otros científicos que creen que en realidad esta plaga no vino de África, sino que fue traída de Asia. Pues no se ponen de acuerdo y pues no es muy fácil averiguarlo 1500 años después, ¿no? Y sin la tecnología y los registros que ahora tenemos y que en ese entonces no tenían. Pero bueno, haya sido del origen África o Asia, el caso es que le pegó muy duro al Imperio Bizantino. Como les decía, esta fue una epidemia causada por la peste bubónica y su origen es una bacteria, la Yersinia pestis, que se aloja en el estómago en los mamíferos, uno de ellos la rata negra, y pues la rata negra convive mucho con los seres humanos, en los barcos, en los graneros, en las ciudades,
y pues ahí se le hizo fácil brincar a los seres humanos y causar esta epidemia. Algo curioso de esta epidemia, digo curioso dentro de lo trágico, es que distintos historiadores científicos hablan de que en esos años hubo cambios climáticos muy severos, ¿no? Ahorita que estamos hablando de la crisis del medio ambiente y que se habla de un cambio climático, pues resulta que en el pasado también se han presentado fenómenos similares, quizás no de la magnitud de lo que se nos viene ahora, y en parte porque así es el clima del planeta y en parte por la actividad humana, pero bueno, en ese entonces hablan de que durante varios años, varios decenios, hubo una reducción de la luz solar que llegaba a nuestro planeta. Eso provocó que las temperaturas fueran más frescas en distintas regiones del mundo donde antes eran más altas. Esta reducción de la luz solar propició que esta peste bubónica pudiera proliferar. Entonces, bueno, pues es algo curioso, ¿no? Una epidemia que, bueno, de por sí siempre han surgido, pero aquí fue facilitada, ¿no? Por cambios climáticos y no provocadas por los seres humanos. Adicional al hecho de que este periodo, ¿no?, de la historia, que fue anormalmente sombrío y frío en el hemisferio norte, hay que considerar, o bueno, muchos historiadores consideran, que estas condiciones climáticas perjudicaron a la agricultura y también redujeron la producción de la vitamina D entre la población de Europa, ¿no?, que es hemisferio norte. Esto provocó que cuando surgió la peste bubónica, las poblaciones humanas alrededor del Mediterráneo se encontraban debilitadas tanto por el hambre y pues sus defensas estaban mucho más bajas que de lo normal, y le metes esta nueva peste que no se había presentado dentro de los seres humanos y pues no teníamos inmunidad, la epidemia de corte apocalíptico, ¿no?, por sus resultados. Tenemos una descripción de un historiador, Juan de Feso, que nos describe la enfermedad como la aparición de bubones, ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas. Menciona que las personas solían morir en 2 o 3 días rápidamente y después de un periodo de confusión mental. En lo que fue, bueno, todo el imperio bizantino y zonas aledañas pegó muy duro, pero en Bizancio, que era la capital y donde obviamente había una gran concentración de personas, pues pegó mucho más duro. Un historiador bizantino, Procopio de Cesarea, menciona en sus crónicas que en el clímax de esta epidemia, la primera vuelta, la peste llegó a matar hasta 10,000 personas al día en la ciudad de Bizancio o Constantinopla. Obviamente esta cantidad, pues no, este número no se puede comprobar, ¿no? Pero bueno, supongamos que fueron 10,000 o 7,000 o 5,000 al día en Constantinopla, pues no deja de ser una cantidad apocalíptica, ¿no? Y quisiera que la gente estuviera espantada. Hay que agregar que por esos años, junto con el surgimiento de esta peste bubónica, también se dio una devastación en el mundo rural del Mediterráneo por plagas de langostas que atacaron los cultivos en esos años. Entonces, pues imagínense, por un lado está una enfermedad nueva, de la cual no conocían su origen y no sabían cómo curarla, y a eso júntale una plaga de langostas que pues ataca básicamente a la agricultura y que provoca hambrunas. Entonces, pues el escenario en esos años fue dantesco, ¿no?, apocalíptico. Se estima que en esta primera vuelta, que fue del 541 al 549, la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas.
más o menos haciendo cálculos con la población estimada del siglo sexto, estamos hablando entre un 13 y un 26% de la población que falleció. Entonces fue algo terrible, ¿no? Comparándolo con la actual pandemia de COVID, que de una población de 7.800 millones, que somos más o menos, murieron 2 millones. Ahora imagínense que perdiéramos entre el 13 o el 26% de la población, bueno, sería algo espantoso. Esta pandemia de peste bubónica, como les decía, tuvo 3 ciclos muy fuertes, pero no desapareció. Durante los siguientes 200 años hubo rebrotes en los puertos del Mediterráneo, y obviamente esto pues alteró la historia de Europa, ¿no? Y como les decía, parece ser que la famosa peste negra que asoló Europa en la Edad Media, pues fue una epidemia similar. Los científicos creen que es posible que hubiera habido brotes anteriormente, pero han de haber sido brotes aislados o brotes de los cuales no se tienen registros. Esta peste de Justiniano fue la primera vez que el brote fue mucho más duro, ¿no? Parece que una epidemia, o si lo queremos ver así, una pandemia, ¿no? Y como pues, era de las primeras veces que surgía la enfermedad, pues las personas, los habitantes de Europa y bueno, también de África, Asia, pues no tenían defensas, ¿no? Algo similar a cuando los europeos llegaron a América y trajeron enfermedades que ya llevaban años circulando en Europa, y las personas pues ya de alguna forma tenían algún tipo de inmunidad, como el sarampión, la viruela. Pues cuando llegan al continente y las poblaciones de Mesoamérica, de Sudamérica, pues nunca se habían enfrentado a este tipo de enfermedades, pues la mortandad fue terrible y tuvieron que pasar decenas de años hasta que los que sobrevivieron desarrollaran algún tipo de inmunidad, ¿no? Eh, eh, Generalmente, bueno, hablamos aquí de la peste de Justiniano y luego hablaremos de la peste negra en la Edad Media, y como que pensamos, ¿no?, que las pestes son algo del pasado, así muy alejado, ¿no?, hace 1000 años. Esta peste bubónica de Justiniano, pues resulta que la última gran pandemia de este tipo de enfermedad, la peste bubónica, se dio en el siglo XIX, es decir, por ahí de 1893 a 1923. Hubo el último gran brote de la peste bubónica que se originó y se expandió en China e India y después al resto del mundo. Y pues estamos hablando de apenas hace unos 100 años, ¿no? No hace mucho. Pues todavía hubo un brote de esa peste, que como en la peste anterior, la de la peste antonina, esta plaga de Justiniano, pues también, aparte de la mortandad que causó, pues también tuvo un impacto en el desarrollo del ser humano y de la historia. Como les decía al principio, estos sueños imperiales de Justiniano de querer restaurar el antiguo imperio romano en toda su gloria y extensión, pues se vieron afectados por esta plaga, pues ya que mató a gran parte de la población y provocó hambre, y entonces pues obviamente con una crisis de ese tipo pues no puedes estar haciendo planes militares, ¿no?, para reconquistar territorios. Y esto obviamente impidió que Justiniano restableciera el imperio romano. Permitió, ¿no?, que distintas grupos bárbaros, ¿no?, bueno, bárbaros así les llamaban los romanos, ¿no?, visigodos, francos, ostrogodos, alanos, vándalos, que se habían ido estableciendo en lo que había sido el antiguo imperio romano de Occidente, pues pudieran consolidarse sin tener que enfrentar a los ejércitos bizantinos que pretendieran reconquistarlos. Y también
pues la gran mortandad, el gran impacto que causó en el Imperio Bizantino esta epidemia, pues lo debilitó y puede ser una de las causas, ¿no?, que más adelante, digo ya mucho más adelante, pero que más adelante el propio Imperio bizantino cayera ante los otomanos. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla, en la narración, la producción y el guión, Ramón Matus Pérez, y nos vemos hasta la próxima.